El río Mara nace en una meseta elevada y fluye tranquilo, llevando consigo la promesa de vida en medio de la sabana seca y mortal. Para el ojo inexperto, este río es solo una corriente de agua común, pero para los millones de vidas que habitan a su alrededor, el río Mara representa una frontera definitiva. Es un muro líquido que separa los pastizales marchitos del paraíso verde que aguarda al otro lado. En la estación seca, sus aguas menguan hasta convertirse en un hilo resignado, pero cuando llegan las lluvias, se hincha y se transforma en un monstruo de corriente furiosa, capaz de arrasar con todo a su paso. Su corriente implacable ha esculpido acantilados durante miles de años, creando la trampa mortal perfecta, y en el interior de sus aguas marrones acecha una máquina de matar aterradora. A diferencia del león o el guepardo, que dependen de su velocidad en las llanuras, el cocodrilo del Nilo es un maestro en el arte del sigilo y la paciencia. Rechazan el derroche de energía y, en cambio, emplean una estrategia de bajo consumo, confiando en su perfecto camuflaje en el entorno fangoso. Anatómicamente, el cocodrilo del Nilo está diseñado como un submarino acorazado, equipado con sensores letales. Al mantenerse suspendido justo bajo la superficie, dejando solo los ojos, los oídos y los orificios nasales alineados sobre el agua, se funden por completo con el paisaje. Poseen sensores de presión alrededor de sus mandíbulas que detectan las vibraciones y el más mínimo movimiento del agua causado por cualquier animal que se adentre en el río. Esto significa que incluso si no pueden ver, oír u oler a su presa, estos sensores les permiten atacar con una precisión absoluta. Y cuando una cebra sedienta o un ñu que cruza el río entra en su zona de ataque, el silencio del río se transforma en horror. El cocodrilo del Nilo emerge a la superficie con una velocidad aterradora, impulsando su cuerpo gigantesco con su poderosa cola musculosa. Sujetan a la presa que forcejea bajo el agua durante horas, hasta que la víctima, vencida por la falta de oxígeno, se rinde y muere por asfixia. Uno de los hechos biológicos más asombrosos sobre los cocodrilos del río Mara es su resistencia metabólica. En la naturaleza salvaje y cruel, el hambre mata a más depredadores que las heridas de batalla. Sin embargo, los cocodrilos poseen una protección natural contra la inanición, su eficiente metabolismo de sangre fría. Los mamíferos depredadores de sangre caliente, como los leones o las hienas, gastan hasta el 90% de su energía ingerida solo para mantener estable su temperatura corporal interna. Por el contrario, los cocodrilos absorben el calor del entorno, tomando el sol en las riberas de la sabana para obtener energía mecánica, lo que les permite convertir casi todas las calorías que consumen en reservas estructurales. Este ahorro les otorga la capacidad de ayuno más prolongada entre todos los grandes depredadores ápice. Cuando la gran migración termina y las orillas del río vuelven a la calma, o cuando una sequía extrema azota la región, los grandes cocodrilos adultos pueden entrar en un estado fisiológico de ahorro de energía. En situaciones extremas, su sistema biológico comienza a adormecerse selectivamente. El ritmo cardíaco se ralentiza drásticamente y son capaces de sobrevivir más de un año sin ingerir una sola pieza de alimento. Durante este periodo de hambruna extrema, el cuerpo del cocodrilo es capaz de descomponer y vivir de sus propios tejidos para mantener los órganos vitales en funcionamiento. Las hembras que incuban sus huevos en los nidos tampoco comen durante meses para proteger a sus crías. Pero cuando la migración de millones de ñus llega y cruza el río Mara, los cocodrilos rompen su ayuno con un festín aterrador. Aunque sus estómagos son proporcionalmente pequeños, no más grandes que una pelota de baloncesto en un cocodrilo adulto promedio, son capaces de ingerir hasta la mitad de su propio peso corporal en una sola comida. Su sistema digestivo está equipado con ácidos gástricos tan potentes que les permiten digerir el cuerpo entero de la presa, incluidos los cuernos, las pezuñas y los huesos más duros. Cuando la estación seca barre el sur del Serengeti, los pastos se vuelven amarillos y las fuentes de agua comienzan a secarse. El viento seco que cruza las llanuras de África Oriental trae consigo polvo rojizo y el aroma de la lluvia, retenido en el horizonte. Ese aroma desencadena una inquietud masiva entre las manadas de herbívoros.
Después de meses cruzando llanuras polvorientas que agotan su resistencia, las gigantescas filas de núes, acompañados por las cebras que abren camino y las ágiles gacelas, llegan finalmente al borde del río Mara. Y es aquí donde se desarrolla el evento a menudo denominado el espectáculo animal más intenso de la naturaleza, el cruce del río. No hay otro fenómeno en la Tierra que iguale la combinación de caos, adrenalina, olor a sangre, horror sensorial y la fuerza de voluntad por la vida que se despliega cuando esta migración desafía las aguas. La fase inicial del cruce está llena de una incertidumbre que tortura psicológicamente a los animales. Millones de ojos contemplan las turbulentas aguas del río. Observan la superficie a lo largo de sus 400 kilómetros de curso, en su mayoría escarpada, peligrosa y profunda. Los exhaustos cruzados, liderados por una memoria colectiva y el impulso visual de las cebras, caminan de un lado a otro sin una dirección clara, buscando el punto débil del acantilado. El proceso de reunir valor colectivo no ocurre en un instante. A menudo se agrupan durante horas o incluso días, acumulando filas de cuerpos que forman una pared de músculo al borde del precipicio. La situación está marcada por múltiples intentos fallidos que desatan una ansiedad extrema en la manada. Entonces, de repente, un detonante final que la ciencia no puede explicar del todo rompe la barrera de su miedo. Un individuo valiente salta finalmente y rompe la superficie del agua. En ese instante, la presa psicológica de millones de herbívoros comienza a desmoronarse. Lo que sigue es un maremoto de organismos, una explosión masiva de energía de adrenalina que arremete y destroza la antes serena superficie del río. Sensorialmente, esta escena desafía la comprensión humana. El aire se llena de un polvo seco y espeso que oprime los pulmones. Los ásperos mugidos y los profundos resoplos de los núes resuenan en una armonía que choca con el estruendo del agua, salpicada por el golpeteo de millones de pezuñas. Cuerpos sudorosos se retuercen, se empujan unos contra otros, se pisotean y saltan en un pánico colectivo hacia la orilla opuesta. En esta fase, los cruzados entran en una zona ciega. Dejan de lado la lógica de la seguridad individual y son impulsados únicamente por el instinto grupal de cruzar y sobrevivir. Pero, como se ha mencionado, este río está infestado de asesinos prehistóricos. Perturbados por el caos de la masa que agita la superficie, los cocodrilos del Nilo que han ayunado durante meses despiertan con fiereza. Desde la distancia, una estela en forma de V se aproxima sigilosamente. Unas fauces aterradoras emergen del agua turbia, mordiendo patas, hocicos o cuellos de los núes rezagados. El animal atrapado lanza un aullido de pánico antes de que el remolino causado por la maniobra del cocodrilo lo arrastre a las profundidades, creando una nube roja oscura que se disuelve rápidamente en las aguas sombrías. En varios puntos del cruce, los cocodrilos despedazan a los herbívoros que no logran seguir el ritmo de la mayoría de la manada. Pero el peligro más apremiante no proviene ni siquiera de las fauces de los depredadores, sino de la propia geografía del río y del pánico entre las mismas presas. Muchos cruzados se topan con acantilados casi verticales. El suelo del precipicio, inicialmente firme, se desmorona rápidamente bajo el roce incesante de miles de pezuñas mojadas, convirtiéndose en una pared de barro resbaladizo. Los grandes mamíferos, agotados y sin aliento, trepan desesperadamente, apiñándose a ciegas. En el pánico, los animales que no encuentran apoyo resbalan de vuelta a la pesadilla del agua. Y una vez que caen de nuevo en el remolino, los cascos de otros animales que nadan los pisan. Así, muchos individuos agotados y crías vulnerables terminan ahogados o mueren al ser aplastados, hundidos vivos por los miembros de su propia especie en un incidente conocido como estampida masiva. Mientras tanto, miles de animales con patas rotas o paralizados en los acantilados se preparan para encontrar la muerte en las fauces de los leones que ya esperan en la orilla fangosa, en sus líneas de defensa territorial. Sin embargo, la maravilla de la biología también se imprime en la orilla opuesta.
Para los individuos que logran conquistar las corrientes cruzadas, los depredadores reptiles prehistóricos, los mortales acantilados y los leones al acecho, la recuperación mental es asombrosamente rápida. En menos de 10 minutos después de salir de ese torbellino de caos sangriento, el ritmo cardíaco del ñu vuelve a la normalidad y con calma bajan la cabeza para empezar a pastar las hojas frescas de manera uniforme, como si el infierno acuático nunca hubiera existido. Si el cocodrilo domina el río Mara a través de la serenidad del sigilo, el hipopótamo lo domina mediante la intimidación física y un impacto químico-biológico. Con un peso que puede alcanzar las 5 toneladas en los machos adultos, estas criaturas gigantes de piel sensible pasan los abrasadores días sumergidos en las pozas del río, dejando solo los ojos, los oídos y los orificios nasales en la superficie. Esta costumbre acuática es esencial no solo para evitar la insolación ecuatorial, sino también para aliviar la inmensa presión gravitatoria sobre las articulaciones de sus cortas patas. Temperamentalmente, los hipopótamos son animales territoriales, llenos de una agresión impredecible. El macho dominante controla estrictamente una extensión del río que alberga entre 5 y 30 hembras con sus crías. Defienden esta zona acuática con sus dientes, utilizando a menudo sus mandíbulas que pueden abrirse hasta 150 grados para amenazar a los intrusos. Para marcar los límites de su territorio en el agua, los hipopótamos usan su corta y musculosa cola como una hélice, agitándola rápidamente mientras defecan, esparciendo sus excrementos en todas las direcciones como una señal química y visual de dominación. Curiosamente, este territorialismo desaparece al ponerse el sol. Por la noche, los hipopótamos abandonan el agua de forma solitaria y caminan tierra adentro para pastar, recorriendo a veces hasta 3 kilómetros para consumir hasta 100 kilogramos de vegetación verde por noche. El movimiento diario de los hipopótamos, de la tierra al agua, los convierte en poderosos ingenieros del ecosistema en el sistema del río Mara. Los caminos que abren a través de los pantanos y las orillas facilitan el flujo del agua y el movimiento de otras especies. Pero su papel más fundamental reside en sus excrementos. Se estima que más de 4.000 hipopótamos utilizan la sección keniata del río como su letrina gigante. Dado que cada adulto produce unos 10 kilogramos de excremento húmedo al día, el volumen de material orgánico terrestre transferido al ecosistema acuático del Mara es masivo. Sin embargo, el impacto de este abono orgánico es paradójico. Es un motor de la vida en la red alimentaria acuática y a la vez un arma de destrucción masiva biológica que mata rutinariamente a miles de peces. Este hecho no es solo una hipótesis, ha sido probado empíricamente a través de investigaciones exhaustivas. Pero incluso en la muerte mecánica de estos peces, el equilibrio natural se mantiene. Los peces muertos que flotan se convierten inmediatamente en alimento para los cocodrilos hambrientos, las águilas pescadoras, las hienas y los varanos que se congregan río abajo. Y esta es la esencia del equilibrio en el río Mara. El abono que construye la vida, cuando se concentra de forma natural, se convierte en un veneno letal, que a su vez se transforma en nutriente para otras especies. Mientras tanto, el león, que es el rey de las vastas llanuras de la sabana, suele depender de emboscadas colectivas en los pastizales abiertos. El ecosistema del Serengeti Mara alberga la mayor población de leones de África, con unos 3.000 individuos. Durante la temporada de migración, los límites territoriales de las manadas de leones que se superponen con el río se convierten en un escenario de ejecución. A diferencia de los cocodrilos, que cazan estrictamente dentro del agua, los leones instalan su letal escenario en los puntos de partida y de llegada de los animales que cruzan el Mara. La táctica de emboscada que despliegan los leones aprovecha su inteligencia estratégica colectiva. Conscientes de que el agotamiento físico es el mayor enemigo de sus presas, las ágiles y musculosas leonas se colocan sigilosamente en las zonas del acantilado por donde los animales deben trepar para salir del río. Cuando, ola tras ola, cebras y ñus luchan contra la corriente, esquivando las mortales mordeduras de los cocodrilos, llegan a la orilla opuesta con los pulmones ardiendo y los músculos temblorosos por la acumulación de ácido láctico.
y es en ese segundo de máximo agotamiento cuando los leones emergen de detrás de los arbustos. En lugar de perseguir a la presa a larga distancia, lanzan un brutal ataque a corta distancia, apuntando a los individuos más vulnerables, los heridos por las rocas del río o las crías separadas de sus madres en el caos. La altísima concentración de carnívoros en los alrededores del río desencadena inevitablemente enfrentamientos entre especies absolutamente extraordinarios. El león y el cocodrilo del Nilo, ambos ostentando el estatus de depredadores ápice en sus respectivos dominios, se ven forzados por la naturaleza a chocar directamente en la frontera entre el agua y la tierra. Desplazándonos un poco de la arena abierta de la sabana y las expuestas orillas del río, existe un hábitat de transición, el denso bosque ribereño que crece alimentado por los nutrientes de los sedimentos del río Mara. Bajo la sombra de las viejas acacias y el frondoso dosel de las palmeras, vive el depredador conocido como el fantasma más astuto de África, el leopardo. A diferencia del león, que exhibe su poder de forma comunitaria, o del guepardo, que depende de su velocidad en las llanuras abiertas, el leopardo del Mara es un cazador solitario que dedica su vida al secreto absoluto. Se estima que solo hay unos 52 individuos de leopardo residentes en toda el área del Mara, una cifra que fluctúa debido a su tendencia a evitar ser detectados. Físicamente, el leopardo es una maravilla biomecánica. Su cuerpo puede alcanzar casi los 3 metros de longitud, sostenido por un pecho muy ancho de unos 80 centímetros y una musculatura central increíblemente densa, con un peso que en los machos puede llegar a los 90 kilogramos. El patrón de su pelaje, adornado con rosetas oscuras sobre un fondo dorado, actúa como camuflaje óptico cuando las sombras de las hojas de los árboles se proyectan sobre su cuerpo. Una característica crucial que poseen es su cola extremadamente larga y con la punta blanca, que actúa como un poste de equilibrio para sus acrobacias, manteniendo el centro de gravedad mientras maniobran en las estrechas ramas de los árboles. Para el leopardo, el bosque ribereño no es solo su hogar, sino su instrumento de caza. Opera principalmente como un animal nocturno. Su táctica principal se basa en la emboscada silenciosa. Armado con una paciencia que roza la meditación, el leopardo baja su postura lo máximo posible, asegurándose de que cada paso de sus almohadillas caiga sin producir el más mínimo crujido de una ramita. Observa a sus objetivos principales: impalas, gacelas jóvenes, babuinos, jabalíes, liebres, e incidentalmente se enfrenta a la captura de crías de guepardo o aves grandes. Cuando la presa está a su alcance, el leopardo libera la tensión de sus músculos y estalla en un movimiento que el ojo desnudo no puede anticipar. Usando sus garras retráctiles, asesta un brutal ataque para derribar a la presa, seguido inmediatamente de un mordisco de mandíbula preciso en el área de la garganta, aplastando la tráquea y asegurando la muerte de la víctima por asfixia lo más rápido posible. Sin embargo, la cacería del leopardo no termina con la muerte de la presa. En un ecosistema repleto de carnívoros voraces como los leones y los clanes de hienas manchadas, la captura de un leopardo solitario es extremadamente vulnerable a ser robada. Por ello, como solución a esta presión, el leopardo ha desarrollado una táctica para asegurar su comida: trepar a los árboles. Usando sus patas traseras como palanca y las anteriores como ganchos, el leopardo es capaz de izar un cadáver que puede pesar hasta 2 o 3 veces su propio peso corporal, trepando verticalmente por el tronco varios metros de altura. Pero es en las acacias donde el leopardo esconde su trofeo de caza del visto del mundo, inferior, permitiendo al solitario depredador disfrutar de su comida lentamente durante días. El río Mara no es solo agua que fluye, es un espejo de la vida misma, a veces tranquilo, a veces tormentoso, siempre implacable. En sus orillas, el ñu aprende que la supervivencia es un precio que se paga con sangre. El cocodrilo nos enseña que la paciencia puede ser más letal que la fuerza. El hipopótamo,
con su mole de 5 toneladas, nos recuerda que incluso los gigantes tienen un papel frágil en el equilibrio. Y el leopardo, colgando su presa de las ramas de una acacia, nos susurra que la astucia es el arma más poderosa del sigiloso. En este teatro de vida y muerte, no hay villanos ni héroes. Solo hay actores cumpliendo un papel escrito por la evolución durante millones de años. Todos dependen de todos. La hierba que pastan los ñus, el excremento del hipopótamo que fertiliza el río, los peces que alimentan a las aves, los leones que acechan en la orilla. Cada uno es un hilo en un tapiz tan complejo como hermoso. Y nosotros, desde nuestra distancia, tenemos el privilegio de observar este milagro, pero también la responsabilidad de protegerlo. Porque cuando el último ñu cruce el Mara, cuando el último cocodrilo se deslice bajo sus aguas, cuando el último leopardo se pierda en la espesura del bosque ribereño, no habrá fuerza en la tierra que pueda devolvernos el eco de lo que perdimos. En Atlas Salvaje hemos sido testigos de este prodigio, y al compartirlo esperamos encender en ti la misma llama que nos impulsa a nosotros, la certeza de que conocer es el primer paso para cuidar, que el rugido del león, el bramido del ñu y el silencioso acecho del cocodrilo sigan resonando en el Mara por siempre. Gracias por navegar con nosotros estas aguas. La próxima aventura te espera al otro lado del horizonte.